Una mujer felizmente casada se convierte en la víctima de un criminal que tenía asuntos pendientes con su marido policía. Cegado por la ira, el policía se hace arrestar para terminar en la misma celda de prisión que el asesino de su esposa. Es hora de la venganza. La película nos lanza directamente a la persecución policial entre el intrépido detective Mason Danvers y los hermanos criminales Victor y Griffin Abbott, quienes consiguen esconderse en el almacén de una fábrica. Junto a su compañero Joel Gaynor, Mason ingresa a ese lugar y empieza un juego del gato y el ratón con los criminales. Estos últimos son los primeros en atacar, hiriendo a Joel y obligándolo a esconderse. Griffin se dirige a rematarlo, seguro de que lo más difícil ya está hecho. Estos detectives se saben la de chambear. Mientras Joel se encarga de vigilar a Griffin, el protagonista se lanza a la captura de Victor, desatando un tiroteo en pleno almacén. En medio de eso, el coloso trata de provocarlo a gritos, señalando que él podría ser el oficial que arreste al gran Victor Abbott. Sí, efectivamente quiere serlo. Pese al disparo, Victor consigue la manera de escabullirse, por lo que el detective sigue su rastro de sangre, hasta que el gigante lo sorprende a puños. Claramente, Mason no es rival para él y acaba mordiendo el polvo, aunque no puede dejar de reírse. What the hell are you laughing at? El que ríe al último, ríe mejor. A regañadientes, Victor se entrega a la policía, poniendo fin a la carrera criminal de los hermanos Abbott. ¡Oh, no! Mientras es atendido por los paramédicos, el protagonista llama a su esposa para avisarle que hoy regresará más temprano a casa. Victor, que estaba escuchando esa conversación, le advierte al detective que se volverán a ver dentro de poco. Y la próxima vez no será el vencedor. No sería la primera vez que Mason recibe tal amenaza. Así que regresa a casa tranquilo de la vida para ver al amor de su vida, Jocelyn. Sin embargo, ella lo estaba esperando con una noticia no tan buena. Y es que todavía no está embarazada. Desde hace mucho que los Danvers están intentando formar una familia y, pese a las dificultades, no pierden la esperanza de que algún día puedan sostener un bebé en brazos. Algún día. 3 meses después, vemos a Mason trabajando en su oficina cuando su superior lo sorprende con muy malas noticias. Un testigo clave del caso Abbott ha desaparecido misteriosamente, y a falta de pruebas contundentes, ambos hermanos han sido liberados. El protagonista entra en cólera y con mucha razón, teniendo en cuenta lo último que Victor le dijo. Enseguida, el detective llama a su esposa con la intención de advertirle del peligro. Pero el peligro ya está aquí. No muy lejos, Jocelyn se da un baño con audífonos puestos, ignorando por completo que hay un intruso en su hogar. Pequeño paréntesis aquí, muchachos. Esto está pasando muy a menudo en la vida real, así que, por favor, no se distraigan tanto con los audífonos a full volumen. Para cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde. En plena golpiza, le revela al asesino que está embarazada. Por fin, lo ha logrado. Lejos de detenerse, Victor la golpea con aún más fuerza. A la llegada de Mason y Joel, el criminal se entrega sin problemas. Después de todo, su trabajo está hecho. Ante el cadáver de su esposa, el protagonista se dispone a fusilar ahora mismo al responsable, quien de hecho lo reta a hacerlo. No obstante, Joel consigue convencerlo de bajar el arma. No vale la pena condenarse por ese animal, aunque haya matado a la persona que más amaba en el mundo. Tras el funeral de Jocelyn, Mason se aísla en su hogar, incapaz de salir de nuevo al mundo. La única persona a la que recibe es a su amigo Joel, el cual le recuerda que hizo lo correcto al no asesinar a Victor. Ante la indiferencia del detective, Joel le pregunta si seguirá su consejo de salir a despejar su mente. El hombre contesta que sí piensa hacerlo, y qué mejor que saliendo a cazar. La cuestión es que no se refiere a animales. Caída la noche, Mason le envía un mensaje a Joel con cierta dirección. Va a hacer algo muy malo. Al llegar a ese lugar, se revela que es la guarida de Griffin Abbott, cuyos secuaces fusila en el acto. Cuando le pregunta al criminal si sabe por qué está aquí, él responde entre risas que es debido a que se quedó sin esposa.
Respuesta equivocada. Joel aparece justo en ese momento y si bien no tarda en deducir lo que hizo su amigo, no se ve capaz de arrestarlo. Es por ello que el propio Mason baja su arma y se entrega sin oponer resistencia, acorde a su plan. El protagonista es enviado a Stonewall, la prisión de máxima seguridad del estado, donde convivirá con lo peor de lo peor. De hecho, muchos reclusos lo reconocen como el mismo que los puso tras las rejas. Al menos su compañero de celda, Oz, es un tipo bastante tranquilo que no parece que vaya a ocasionar problemas. Al poco tiempo, Mason es informado de que alguien quiere hablar con él. En el camino, pasa por la celda de su archienemigo, Victor. Pero su reencuentro quedará para después. De momento, el protagonista comparece ante el alcalde Snyder, un seguidor de su carrera policial que se muestra entusiasmado por tenerlo en su prisión. Incluso le facilitó un trabajo en la lavandería, un lujo que los nuevos reclusos no pueden darse. Pese a la aparente amabilidad del alcalde, Mason no abre la boca en ningún momento. Ha tratado con tipos como Snyder y nunca ceden algo de gratis. Más adelante, la primera comida del protagonista se ve interrumpida por la pandilla de Victor, quien le arrebata su plato y le comenta que la última vez que lo vio, él estaba llorando como un bebé frente al cadáver de su esposa. Mason entonces le da un bocado de su propia medicina aclamando que el último cadáver que vio fue el de Griffin. El criminal, en un intento de disimular su furia, se jacta de que resolvió 2 problemas por el precio de uno. Dicho eso, le deja claro al detective, o prisionero mejor dicho, que Stonewall es su casa. Así que la única insignia que conseguirá en este lugar es su garganta cortada. Esa dichosa insignia se la pretenden dar en la lavandería, aunque un guardia aparece de la nada y espanta a los agresores. Al despertar en la enfermería, Mason es recibido por su amigo Joel, quien le deja claro que su cruzada en la prisión no traerá de vuelta a su esposa. El detective lo sabe de sobra. Esto va más allá de eso. Se trata de venganza. Una vez recuperado, el protagonista sale al patio y reconoce al guardia que lo salvó como Wilson, un ex compañero del cuerpo policial que renunció hace un tiempo. Wilson se encarga de ponerlo al día respecto a Stonewall, señalando que Victor se ha hecho rápidamente con el control del lugar. Sus tenientes son 2, empezando por Drexel, el responsable del contrabando a nivel interno. Luego tenemos a Booker, encargado de las relaciones humanas, y con eso me refiero que envía matones a acabar con los rivales de Victor. A su regreso a la prisión, Victor no fue recibido como un recluso como la vez pasada, sino como un rey. Stonewall, más que su casa, es su fortaleza. Por lo tanto, Wilson le recomienda a Mason que mantenga un perfil bajo. Victor puede que sea el cuerpo de la serpiente, pero no es la cabeza. En su próximo encuentro con el alcalde Snyder, este promete que dará con aquellos que lo golpearon y los castigará de forma acorde. Al volver a su celda, el protagonista se queda pensando en las palabras de Wilson. ¿Quién está detrás del imperio de Victor? Solo puede ser alguien con mucho poder dentro de la prisión. Alguien que a simple vista parezca trigo limpio. Con esta sospecha en el aire, Mason convoca a Joel y le pide que averigüe cuántos reclusos salen de Stonewall antes de tiempo, así como otras actividades irregulares. Luego, con un bolígrafo afilado, el protagonista intercepta a un matón en las duchas devolviéndole el favor por lo que le hizo en la lavandería. Su siguiente víctima es un recluso al que sorprende en sus tareas de limpieza. Sin sus secuaces, ya no es tan rudo. El último de los responsables, R.B., acude a Victor con miedo de sufrir del mismo destino que sus colegas. Ante su nerviosismo, el jefe le aclara que no tiene que hacer nada. Él lidiará con el problema con sus propias manos. Bueno, no exactamente, porque envía a Drexel a darle una paliza a Mason en su celda. El ex detective, como no podía ser de otra, opone resistencia, más de lo que Drexel esperaba. Lástima que no le dejan terminar el trabajo. Debido a su reciente ola de violencia, Snyder le propone un misterioso acuerdo en el que ambos saldrán beneficiados. Mason se niega rotundamente sabiendo que le espera una temporada en el hoyo. Antes de ser echado de la oficina, le pregunta al alcalde si tiene una alianza con Victor. Él no responde. Al enterarse de que Mason está aislado,
Drexel y Booker instan a su jefe a tomar la ofensiva. Sin embargo, Victor les prohíbe cualquier movimiento, pues peligraría su trato con el alcalde. Con que los rumores son ciertos. Tras una semana en el hoyo, el protagonista vuelve al mundo de los vivos y enseguida empieza a recolectar materiales para su próxima jugada. De esa forma, se hace con unos nudillos de hierro caseros. Por otro lado, Oz se acerca a RB y le avisa que Victor lo está esperando en su celda. Ese no es Victor. Preso de la furia, Mason se desahoga sobre el rostro de RB, convirtiéndolo en un mensaje para Victor y los suyos. Con su paciencia al límite, el coloso acude al alcalde con reclamos, aunque Snyder insiste en que no pueden tocar a Mason. Una cosa es hacerse la vista gorda con el asesinato de un recluso cualquiera, y una muy distinta es con un ex policía. Frustrado, Victor pregunta cómo es que el detective terminó aquí en primer lugar, a lo que Snyder responde con una sonrisa. Él lo dejó entrar. Victor pasa de la frustración a la ira. Se supone que tenían un trato. El alcalde le da la razón, recordándole que se deshizo de un testigo clave de su caso a cambio de la mitad de ganancias de su negocio. Un negocio que prospera desde el exterior, no desde una prisión. Ese fue el error que cometió Victor, dejarse atrapar otra vez. No obstante, Snyder reconoce que hay una manera de reparar los daños. Esa noche, Joel estaba conduciendo por la ciudad cuando recibe una llamada de la prisión solicitando su presencia para reconocer un cadáver, el de Mason. Con el corazón roto, Joel se dirige a Stonewall solo para ser atacado por los hombres de Victor, quien sometió a Mason y lo obliga a ver todo el asunto. Hecho esto, tanto Victor como Snyder están seguros de que el ex detective dejará de ocasionarles problemas. ¡Qué ingenuos! Más bien, lo convirtieron en alguien que ya no tiene nada que perder. Poco después, el protagonista se pasa por la oficina del alcalde con la intención de discutir ese misterioso acuerdo que beneficiaría a ambos. Sorprendido pero complacido, Snyder le cuenta que es difícil mantener el orden en un lugar tan caótico como una prisión. Es inevitable ensuciarse las manos, y es ahí donde entraría Mason como su verdugo. You have the skills of a cop and the constitution of a cold-blooded killer. Razón no le falta. Sumado a eso, es una oportunidad para deshacerse de lo viejo y renovar el ambiente. Con lo viejo se refiere a Victor y sus lacayos. Antes de hacerlo oficial, Mason le pide una última cosa a Snyder. Booker. Luego de inyectarle un tranquilizante, el ex detective le comenta que debe sentirse muy nervioso en ese estado, incapaz de moverse y por ende de defenderse, tal como su esposa cuando Victor fue por ella. Dicho eso, el protagonista le hace un par de cortes a Booker y lo deja desangrarse hasta la muerte. Al recibir la noticia, Victor le exige explicaciones a Snyder, quien mantiene su postura de que Mason es intocable. Supongo que esa silla no lo era. Cuando el alcalde se jacta de su nuevo trato con el ex detective, el coloso amaga con aplastarle la cabeza, pero es detenido por un guardia. Eso sí, le hace saber a Snyder que tarde o temprano sufrirá las consecuencias. En el comedor, Victor y Drexel se disponen a tomar por sorpresa al protagonista, aunque este se adelanta atacando a un guardia. Mientras se lo llevan, les dedica una sonrisa a aquellos que pretendían asesinarlo. En el hoyo, Mason recibe la visita de Wilson, el cual le pregunta qué está buscando con sus recientes ataques de ira. Ante el silencio del ex detective, el guardia le comenta que algunos prisioneros le tienen miedo, mientras que otros lo admiran en silencio. El protagonista entonces le pregunta si pertenece a su club de admiradores, a lo que él responde que no elige bandos desde primaria. Aún así, le entrega una pequeña cuchilla que le servirá más adelante. Antes de que se vaya, Mason le pregunta si, llegado el momento, será capaz de elegir un bando. Wilson se guarda su respuesta. Su próxima visita es la del propio alcalde y solo vino a recordarle los términos del acuerdo.
los cuales obviamente no involucran golpear a guardias al azar. El protagonista, lejos de acatar, afirma que ya no lo necesita, al menos no vivo. Víctor mató a su esposa, pero Snyder lo dejó salir para hacerlo. Él es la cabeza de la serpiente. Indignado, el alcalde se retira de la celda mientras que el guardia le advierte al recluso que es hombre muerto. Mason lo sabe desde el primer día. Debido al reciente giro de los acontecimientos, Snyder vuelve con Víctor y le pide disculpas por romper su trato. Es hora de uno nuevo. Al día siguiente, visita al protagonista para informarle que ha solicitado su transferencia a otra prisión. Se terminaron sus travesuras en Stonewall. Bueno, todavía no lo han buscado. En el comedor, Oz le informa de los rumores de que Víctor y Drexel tienen un plan de salida especial para él. Sin embargo, Oz también sabe que esos dos están a punto de reunirse en un lugar apartado lejos de los guardias. Drexel ya está ahí, solo y vulnerable. Pese a la sorpresa inicial, Drexel se recompone y le planta cara al exdetective hasta que llegan sus secuaces. Fin del juego para Mason. O eso parecía. En el segundo round, Drexel cuenta con una cuchilla más. El protagonista logra someterlo con una cuerda y lo lleva hacia la azotea. ¡Hey! Como la canción. It's raining men. Aleluya. Con el arma del guardia muerto, los prisioneros desatan un motín y ponen patas arriba la prisión. Mason aprovecha el caos para visitar a Snyder, pero este se lo quita de encima rápidamente con sus guardias. De camino a su celda, el protagonista pasa por el patio donde Víctor fusila en cuestión de segundos a sus escoltas. Mason de inmediato se lanza hacia él y lo despoja de su arma. Lo suyo lo resolverá a puños. Naturalmente es un terreno que el coloso domina mucho mejor, jactándose de que le dará el mismo trato que a su querida Jocelyn. Eso fue personal. Pero justo cuando Mason le da la vuelta a la situación, el alcalde le cede la pistola a su socio para que haga los honores. En su agonía, Mason alcanza a decirle que Snyder lo ayudó a matar a Booker. Víctor entonces redirige su ira hacia el alcalde matando a sus guardias y disparándole en la pierna. Por desgracia no logra rematarlo por la pronta aparición de más guardias. En su intento de huida, Mason es interceptado por unos reclusos con los que tenía asuntos pendientes. Suerte que él siempre está listo. El hombre resiste la estampida en su contra con nada más que sus nudillos de hierro, masacrando a todo aquel que ose atacarlo. No se detiene hasta que uno de los guardias de Snyder lo encañona. Es entonces que tira sus nudillos por haber atraído a su amigo Joel a una trampa. Igual se pasó un poco de la raya porque cuando Víctor regresa a la carga, descubre que se ha quedado sin balas. En el forcejeo, ambos se enfocan en sus puntos débiles hasta que uno de los dos cae. Mason es el primero. Al conseguir un cargador del moribundo guardia, Víctor lo remata y se dispone a hacer lo mismo con el ex detective. Say hi to your wife and kid for me. Les dije que la cuchilla sería de utilidad. Apenas acaba con su archienemigo. El protagonista es encañonado por el segundo en su lista negra, Snyder. Afortunadamente, una comitiva de guardias aparece en ese momento no para llevarse a Mason, sino a Snyder. Wilson por fin ha elegido un bando. Hey, Warden. See you soon. Nunca pensé que vería a un Superman asesino. Espero entiendan la referencia. Si disfrutan del cine de acción acerca de prisioneros, te invitamos a ver esta historia que casualmente gira en torno a una esposa asesinada y un hombre en busca de venganza. Me quedé sin aire.